Comienzo. No sé si les haya pasado ya alguna vez, pero últimamente han andado tocando las puertas aquí en Hutchinson. Tocando las puertas, identificándose como gente de la ciudad, ya sea de Evergy o del gas o de diferentes servicios, diciendo: si usted no me da $100 hoy, le vamos a cortar la luz porque no ha pagado. Y la gente se queda como, ¿what? ¿Qué pasó? Y entonces la gente les da dinero, ¿no? Y han estado tocando y engañando de esta manera. Y la ciudad emitió un comunicado hace unas 2-3 semanas diciendo: si alguien llega a pedirles dinero por los servicios, no somos nosotros, porque nosotros no hacemos esto. Les comunicamos de otra manera, usualmente es por escrito. Igual el IRS. Hay miles de llamadas. Señor Carlos, usted no ha pagado sus impuestos desde el 2002. Y el IRS no hace esto. Siempre dice que siempre va a ser por escrito. Nunca te vamos a llamar. Nunca se va a presentar: hola, mire, soy del IRS. Aquí dice IRS. Nunca va a ser así. Y así nos llaman muchas llamadas falsas. A veces nos visitan a nuestro hogar. A veces son a través de llamadas diciendo: mire, tiene la deuda pendiente de su carro que compró, su Honda que compró hace 2 años, y tiene una deuda pendiente, y si no contesta ya, le vamos a echar a la policía. Y una vez hay personas que se afligen y se preocupan y llaman y caen y no se ponen a pensar: pero yo no tengo carro, porque estoy afligido, ¿no? Caen tan fácilmente porque lo dicen con tanta convicción que casi parece cierto, parece verdad. Es difícil distinguir la verdad del error. Si no es porque en múltiples ocasiones ellos dicen: nunca va a ser por correo. El banco nunca va a decir: mire, tuvimos un problema, apriete en un correo electrónico, apriete este botón y ponga su clave ahí. No, eso es un scam. Eso es falso. Te están tratando de robar la información. Y a veces se parece tanto. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Master Seminary antes, y un día llegó un correo que parecía súper legítimo. Y decía, ya no me acuerdo qué, pero era algo súper bueno. Y todos los correos eran @tms.edu. Y el nombre de uno, no sé, o sea, el primer nombre y el apellido, primer nombre y apellido. Y si uno pone atención, uno se daría cuenta de cuando dice recursos humanos tms@gmail.com. Pero ellos lo pueden disfrazar tanto que la descripción parece que es lo mismo. Y uno dice: recursos humanos me mandan. Y como que conocen, y hasta lo firma alguien conocido. Y entonces uno le da clic y ¡pum! Se meten a tu computadora y te roban todo. Parece tan cierto. Pero si uno se detiene, esto suena demasiado bueno para ser realidad, ¿no? Y uno ve, quiero ver el correo, quiero verificar. Parece que esto no es cierto. Y de diferentes maneras constantemente nos vemos envueltos. Hoy más de manera tecnológica quizás que personas tocándote la puerta de tu casa, pero nos vemos cada vez en más necesidad de discernir entre la verdad y el error. Y no es diferente en el aspecto espiritual. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Como hemos estado viendo en Juan, en Primera de Juan, y estamos en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Pero Juan nos dijo antes: ya hay muchos anticristos. Jesús les dijo a sus discípulos: cerca del fin van a venir muchos anticristos. Y Juan les dice: esta es la última hora, porque Jesús había dicho que iban a venir muchos falsos cristos, muchos anticristos que se iban a oponer a Cristo. Y ya están acá. De hecho, nosotros, ustedes vieron, tuvimos unos falsos acá. Y estuvieron en su casa. Y como recuerdan, la vez pasada hablamos que era la costumbre que muchos predicadores itinerantes tocaban la puerta. Y ellos, acababa de hablar del amor en el capítulo 3, Juan terminó hablando de esto. De amar. Y claro, sí, tú eres hermano. No había redes sociales. Y tocaba la puerta: hola, yo soy Sergio y yo soy apóstol enviado por Dios. Ok, Sergio, ya ahorita le abro. Voy a ver su perfil en Facebook, a ver si es cierto que conocía a Pablo. Pues no había esto, ¿no? No había teléfono que le voy a llamar a Pablo. Espérame, le mando un texto a Pablo, solo que me confirme Pablo. No había tal cosa.
y éramos llamados y habían sido llamados a amar. Y Juan quería asegurarse que en el dar amor se cuidaran de amar a los falsos. A los falsos tenían que rechazarlos. Aquel que negara lo que se había revelado, la verdad apostólica acerca de Jesús y todo lo que Dios había revelado y que estaba revelando a través de los apóstoles, era lo que eran mandados a seguir, la palabra de Dios. Y como veremos, ahora estamos terminando la parte 2, discerniendo la verdad y el error, parte 2. Vimos los primeros 2 puntos y si quieren leamos versículos 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y este primer punto que vimos es que tenían que discernir, tenían que ser capaces. Juan está asumiendo, ustedes son creyentes, ellos se fueron, ellos negaron la verdad, pero ustedes se quedaron porque ustedes sí tienen esta unción que ellos decían tener. Esto no es cierto, ustedes sí la tienen, ustedes tienen al Espíritu Santo morando en ustedes, pueden discernir, y este es el Espíritu de verdad que Jesús dijo que cuando Él se fuera, Él les enviaría. Era el Espíritu de verdad, no el espíritu de mentira, no el espíritu de error. Es decir, ustedes pueden y deben poder discernir la verdad del error. Este Espíritu Santo, si los guía al error, quizás no es el Espíritu Santo el que tienen, ¿cierto? Eso les está diciendo, pero Juan les está diciendo, recuérdense de nuevo para que tengan certeza. Asumiendo que son creyentes, les dice, ustedes pueden y deben discernir. Por eso les dice, no crean a todo espíritu, refiriéndose no necesariamente que todo hombre que iba a evaluar tuviera un espíritu inmundo viviendo en él, sino que en el Antiguo Testamento lo vemos referirse como, sí, un espíritu que atormentaba a Saúl, pero también refiriéndose al espíritu del profeta, refiriéndose a él mismo, a la persona mismo. Podría ser uno, podría ser lo otro. El punto es, no crean todo lo que oyen. No amen a todo el que oye. ¿Por qué digo no amen? Porque terminó hablando del amor, hace esta pausa en los 6 versículos, y en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros. No quiere decir que, como decía el comentarista que les decía la vez pasada, que nos prostituyamos en nuestro amor. Suena fuerte, pero espiritualmente y bíblicamente es válido y justo y correcto. No amemos a todos, sí, debemos dar amor. Al desprotegido debemos amar a todos, al que no tiene Cristo. Debemos amar más entrañablemente también, y particularmente es lo que Juan está refiriéndose en esta carta, al creyente. Pero ojo, dice, disciernan lo verdadero de lo falso. No tenían nada, no tendrían otra cosa más que la verdad de Dios que les había sido revelada. Y muchos entrarían a su casa y les dejarían pasar. Y si alguien hablaba algo contrario a lo que ya ha sido hablado, el Espíritu de Dios no se iba a contradecir a Él mismo. Ese era el punto. Cuidado, no amen de esa manera ciegamente. Evalúen, disciernan. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo, ya están acá. Y luego el versículo 2 y 3 es el segundo punto que vimos el domingo pasado. Prueben, debemos poder probar, hacer una prueba. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta era la prueba, este es el examen que tenían que hacerle a los falsos, que también de alguna manera tenemos que hacer nosotros. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Miren el contraste. En esto conocen el Espíritu de Dios. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los falsos que se fueron de ellos negaban esto, por lo tanto eran falsos. No podían tener el carisma, el crisma, la unción que decían tener. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no iba a dar una revelación contraria a lo que Dios ya había revelado. Y lo contrasta con todo espíritu que no confiesa, entonces no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nótese de nuevo que no está diciendo que el anticristo ya está en el mundo. Esto está más adelante, aguarda al final. Dice el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y ahora va a introducir los 2 puntos siguientes. Versículo 4. Como hijos de Dios debemos confiar. Versículo 4. Como hijos de Dios debemos confiar. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y luego versículos 5 y 6. Vamos a ver que como hijos de Dios debemos proclamar la verdad.
Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Vamos al punto 3. Punto 1 hoy, punto 3 y unimos los dos sermones. Como hijos de Dios debemos confiar. Versículo 4. Comienza diciéndoles, hijos míos, de una manera muy cariñosa, de una manera muy entrañable, diciéndoles que debían discernir la verdad del error. Está amándolos, diciéndoles deben discernir, deben poder confiar. Pero hace claro que está hablando a creyentes al decirles, hijos míos, amados. Dice, ustedes, no ellos, a diferencia de estos falsos, dice, ustedes son hijos míos porque yo soy el apóstol, ellos son hijos de Dios y por lo tanto de manera cariñosa les dice hijos míos, como el apóstol mayor que era un anciano para ese entonces. Ustedes, sin embargo, son de Dios. Y esto era una gran bendición. Dice, ustedes no son falsos, ustedes son de Dios, los compara. Y cuando dice de Dios, esa palabra de Dios, que califica el de quién son de Dios. Habla de fuente, habla de que su origen es de Dios. Proceden de Dios, no proceden del maligno, no proceden del espíritu del anticristo, no proceden de los falsos, son de Dios. Por eso les estoy hablando, les dice Juan a ustedes de esta manera, para que puedan discernir, para que puedan probar a ver si es cierto o es falso. Son de Dios, por lo tanto no están solos. Y lo que les va a decir a continuación es uno de los versículos favoritos de la cristiandad. Nos encanta, nos da ánimo, ¿cierto? Ustedes son de Dios. Miren 1 Juan 3:9, ahí un poco atrás. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Procedían de Dios de esta manera. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama quiere decir que se origina en Dios, quiere decir que su fuente es Dios. Capítulo 5, versículo 14. Desde el 13, que es el tema de esta carta, lo hemos dicho muchas veces, 5:13, estas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios y lo guarda, y el maligno no lo toca. Somos de Dios. Está diciéndoles una verdad fundamental. Ustedes están seguros, ustedes están tranquilos, deben estar gozosos porque ustedes, mis hijos, ustedes, mis amados, han sido principalmente amados por Dios, han sido rescatados por Dios, son de Dios, le pertenecen a Él, no son de estos falsos. Por eso yo no quiero que se prostituyan en su amor, por eso no quiero que amen sin usar la cabeza, particularmente con estos falsos. Asumiendo que ustedes no son falsos. Ojo, siempre está eso ahí. Es una tiradita indirecta. Ojo, por si acaso queda uno ahí. Estoy asumiendo que ustedes son falsos. Porque el nacido de Dios hace esto. El que no es nacido de Dios hace esto. Siempre está como una tiradita. Siempre es un contraste. Ese dualismo, esa comparación. Juan les da certeza. Por eso escribe. Él está queriendo y de manera muy enfática diciéndoles, ustedes son de Dios, pertenecen a Él, son de Él. Miren 1 Juan 3, 1, 2. Leímos el 9, pero ahora en capítulo 3, versículos 1 y 2. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Hemos sido amados por Dios, somos suyos, le pertenecemos a Él, no somos de nadie más, somos de la verdad, debemos poder discernir entre la verdad y el error. Y luego dice algo verdaderamente fabuloso: y han vencido a los falsos profetas. Y han vencido quiere decir han conquistado. Han vencido quiere decir se han sobrepuesto. Tiene que ver con sobreponerse, overcome, a los falsos profetas. En el capítulo 2, versículo 13, ya había hablado de esto, lo está diciendo de maneras diferentes. Juan, sigo diciendo Pablo. Juan está de manera muy didáctica tratando de enseñar con diferentes palabras, diferentes ejemplos, diferentes puestos. Ese es un gran ejemplo de un maestro. Versículo 13 y 14 dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Esa es la verdad. Y han vencido al maligno. Es un hecho, Él lo da por hecho. Y cuando vimos esto hace algunas semanas, parece a veces que no. Parece a veces que Él nos derrota, parece a veces que sucumbimos. Pero Él sabe cuál es el destino final. Él nos está identificando a nosotros en su victoria que ya ganó en la cruz. La victoria ya está ganada. Él ha ganado la victoria. Sabemos cómo termina. Sabemos que aunque estemos pasando por aflicción temporal, sabemos que aunque flaqueemos, sabemos que aunque caigamos en tentación, sabemos que aunque pequemos, abogado tenemos para con el Padre, y nada podrá separarnos de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos de su amor. Y Él ya ganó. No es que tal vez gane, es que a lo mejor tal vez gane. No, ya sabemos cómo termina la película. La estamos llevando, no sabemos cómo se va a ver el día a día y qué va a pasar mañana y pasado mañana. Y por eso nos comemos las uñas, porque no sé qué va a pasar. Pero Juan está tratando de darles esperanza, diciéndoles: ustedes, identificados en Cristo, ya ganaron. Son de Él. Y en su mano ninguno se pierde. Son de Él, son suyos. ¿No se pertenecen a ustedes mismos? Ya han ganado la batalla de la falsa información. Hoy está muy de moda hablar de misinformation, de información falsa. Y de revisar y de chequear que la información esté bien y mal. Pues Juan le está diciendo: ustedes ya ganaron la batalla de la información falsa. Ellos están en el error, ustedes tienen la verdad, ustedes son los modernos o espirituales fact checkers que dicen, ustedes son los verdaderos, ustedes revisan, chequean la verdad. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo y este Espíritu siempre los va a guiar a la verdad, nunca al error. Estos se autodescalificaron, ustedes ya ganaron la batalla contra ellos. No tienen que temer, ellos parecen superiores, ellos los están queriendo hacer sentir a ustedes inferiores, pero ustedes ganaron, ya ganaron. ¿Saben por qué? Miren Juan 2, 13 y 14. Han vencido al maligno. Pero ¿por qué el Evangelio de Juan, capítulo 16? Esta es la base. Juan 16. Ya han ganado la batalla. ¿Por qué? Porque Él venció. Porque Él ha vencido. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen,
¿Por qué? Porque todo va a ir bien, porque nunca se ven a enfermar, porque nunca van a morir, porque nunca va a haber aflicción, porque nunca va a haber dolor, porque nunca va a haber quebranto. No, confíen, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a la muerte. Él ha vencido al maligno. Cristo ha vencido con poder. Por lo tanto, ahora, relajados, confiados, sabiendo que Él ha vencido, que Él gana, que Él ha ganado la victoria por nosotros, aunque sucumbimos, sabemos que no vamos a sucumbir hasta la muerte en ese sentido, sino que viviremos, porque Él vive. Yo viviré. Porque Él es la primicias, nosotros también viviremos. Esa es nuestra esperanza. Aunque fracase mañana y caiga otra vez, Señor, perdóname, tenemos abogado y sé que no va a depender de mi desempeño. Y eso es liberador porque digo, Señor, es por ti, es por lo que tú ya hiciste, tú ya ganaste. Yo estoy tratando de luchar para agradarte, para honrarte, no para ganar algo que tú ya ganaste. Eso te libera. Lo haces en agradecimiento y porque eres llamado a obedecer. Pero ya no es la frustración de nunca lo voy a lograr. No, Él ya lo hizo. Hazlo para su gloria, para que Él sea agradado, para que Él sea exaltado. Ahora debemos imitarlo. Si volvemos a 1 de Juan, capítulo 5. Ya lo leímos, pero quiero leerlo de nuevo. 1 de Juan 5. 13 y 14. ¿Por qué Juan está diciendo esto de nuevo? Se escribe a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Sabemos su voluntad. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Somos llamados a ser fieles. Somos llamados a depositar nuestras cargas. Somos llamados a quitarnos nuestro peso y depositarlo en Él, sabiendo que Él ya ganó. Somos llamados a ser fieles no para alcanzar, sino porque Él ya alcanzó. Sabiendo que aunque tropiece, no depende de lo que hice o dejé de hacer, sino Él ya lo hizo. Por eso somos llamados a ser fieles y a discernir la verdad del error. Con el peso quitado de saber que Él ganó, que hemos vencido. Como les decía, ustedes ya los derrotaron. Ellos se están burlando, se fueron a hacer su grupito, dicen que tienen algo especial, que tienen un conocimiento especial. Pero esto no puede ser de Dios, porque niegan a Cristo, niegan la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes ya vencieron, como se los había dicho ya antes. Ustedes ya vencieron, incluso en el mismo capítulo 2, cuando se los dijo, les dice a los jóvenes, la palabra de Dios permanece en ustedes. Está la palabra en ustedes y han vencido al maligno. La palabra de Dios siempre es fundamental, esencial, y con el Espíritu de Dios aplicando esa palabra a nuestra vida, ayudándonos de manera especial a vivir y a crecer en nuestra santificación. Somos llamados a ser fieles. Han vencido a los falsos profetas. ¿Por qué? Acá lo dice, regresando a nuestro pasaje de 1 de Juan 4, versículo 4. Han vencido a los falsos profetas. Ya vimos que se los había dicho también que Él había vencido. Pero miren lo que dice acá. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y esa es una frase que a mí se me paran siempre los pelitos de los brazos. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. No hay otro superior a nuestro Dios. Él ya ganó, Él ya venció. No importa qué tan feo se vea, no importa qué tan fuerte se vea la situación, Él ya venció, Él ya ganó la victoria por nosotros. Es más grande Él que el que está en el mundo. A veces parece que el mal se ve más fuerte que el bien, se ve más aterrador que el bien. Pero un día Él vendrá y juzgará. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nótese que está con nosotros. Y vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento que estaba con nosotros, aunque decía en nosotros o con nosotros. Pero nosotros tenemos un poquito de trampa.
comparados con los santos del Antiguo Testamento. Tenemos al Espíritu Santo morando. Justamente le había dicho, los falsos se fueron y no lo tenían. Ustedes han vencido porque lo tienen. El que está en ustedes es más grande y más fuerte. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Y luego vamos a ir a Juan 12, 31. Mayor es aquel que está en ustedes. Romanos 8, 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Esa es una gran diferencia. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Punto. No es que, sí parece que Él no lo tiene, pero sí es de Él. Es que no puede ser. Si eres de Él, Él ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti como garantía, como arras de esa herencia futura. Y qué importante saber que no estamos luchando contra carne y sangre. Esa es una lucha espiritual. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él lucha por nosotros. Por eso es importante entender esto. Mayor es aquel que está en ustedes. Hermano, tu lucha, tu dificultad, tu pecado, tu tentación, sí en tus fuerzas es muy difícil. Pero tienes que saber hablarte a ti mismo, acudir a Él, porque no es en tus fuerzas, nunca lo es. Es en las fuerzas de aquel que venció, aquel que ganó, aquel que es poderoso. Tú y yo, débiles. Una gripe, yo tengo una gripe ya como por una semana y a veces me pica la garganta y toso y siento que me voy a morir tosiendo. Somos tan frágiles, somos tan débiles. Un bicho pequeñito que se entra a nuestro organismo nos pone en cama varios días. ¡Qué fuertes somos! No somos. Pero aquel que está en nosotros es fuerte. Aquel que está en nosotros, que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y vayamos a Juan, Juan 12, 31. Evangelio de Juan 12, 31. Mayor es el que está en ustedes. ¿Que quién? Que el que está en el mundo. Juan 12, 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya está aquí el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo será echado fuera. Esta es la verdad que Satanás sabe y teme y quiere llevar a cuantos él quiera, porque sabe cómo termina. Sabe que su final es muerte. Sabe que su final es en el lago de fuego. Sabe que su final no es gozo y alegría como el nuestro. Su final es muerte. Veamos a otros textos que a mí me dan mucho ánimo. Apocalipsis capítulo 1. Porque esto es lo que nos espera a nosotros también, que demuestra también que mayor es el que está en nosotros que en el mundo. Apocalipsis 1, versículos 5 al 8. Dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, nos libertó de nuestros pecados, pagó por nuestro pecado, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 12 y hasta el 19.
Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el rugido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que han visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que está en nosotros, con nosotros. Somos sus hijos, nacidos, originados de Él, regenerados por Él, hechos nuevas criaturas por Él. Y aunque ahora estamos en un proceso y caemos, podemos discernir. Podemos tener confianza que aunque vemos todas estas cosas pasar y vemos muchos caer en el error y vemos muchos apartarse de la fe, si somos sus hijos, podemos estar seguros y confiar. Segunda de Reyes. Me encanta el Antiguo Testamento. Es de tanto ánimo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Describe algo espectacular. Versículos 8 al 17. El profeta Eliseo está acá y dice: el rey de Aram estaba en guerra contra Israel y consultó con sus siervos diciéndoles: en tal y tal lugar estará mi campamento. Es decir, se lo dijo en privado, pero el Espíritu de Dios se lo dijo a Eliseo, y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel. Ahí hay algo que falta, no está, pero se puede deducir que fue el Espíritu Santo que se lo dijo, por lo que dice después. Procura no pasar por tal lugar, le dijo a Israel, porque los arameos van a bajar por ahí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que al hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él, se cuidó de ir ahí. Y esto no una ni 2 veces, fueron varias veces. Se enfureció el corazón del rey porque tenía un topo. Tenía alguien que estaba escuchando supuestamente y le iba a decir, pero no era un topo, era Dios mismo. No me van a revelar, dice, quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. ¿Quién es aquí el traidor? No había tal. Uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, él le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de su alcoba. ¿Cómo se lo dice? El Espíritu Santo se lo decía. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Envió caballos, carros y un gran ejército. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Solo estaba Eliseo, sus siervos. Su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dice: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Yo me imagino que el siervo le dice: este hoy sí se chifló. Está re loco, porque solo soy yo y tal vez la familia del siervo y unos más y uno. ¿Quiénes son? ¿Que las vacas van a agarrar las armas o qué? Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Vaya escena. Está diciendo: tranquilo, el Señor está en control. Señor, hazle ver a este hombre que tú estás en control. Y ¡fua! ¡Qué imagen más espectacular! Y el Señor les da la victoria sin derramamiento de sangre para nada, y terminan dándoles de comer a sus enemigos. Segunda de Crónicas, otro ejemplo. Y ellos conocerían a qué se estaba refiriendo Juan cuando se los dijo. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versículos 1 al 8. Después de estos actos de fidelidad, Sennacherib, rey de Asiria, vino e invadió Judá y visitó las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando Ezequías vio que Sennacherib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, versículo 3,
Decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo ayudaron. Y se reunió mucha gente y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y Ezequías cobró ánimo, reedificó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó el Milo en la ciudad de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y les habló dándoles ánimo. Sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Es diferente decirle a un ejército pequeño, tal vez un ejército pequeño, y bueno, vamos a dar nuestra vida y vamos a ser como valientes y lo que sea hasta que nos maten al último, y solo animándolos por el nacionalismo, qué sé yo. Y la gente, bueno, tal vez se anima por un ratito y todo, pero es diferente decir: ellos están en la carne, nosotros tenemos de nuestro lado al Dios de los ejércitos. Dice: pero con nosotros está el Señor nuestro Dios, Yahweh. Estaba refiriéndose ahí cuando dice Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hermano, nosotros no estamos en una guerra así, pero ¿sabes qué? Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros por nombre, para que nuestra fe no falte. El Espíritu Santo mora en el creyente, orando continuamente, aplicando la palabra a nuestra vida. Él está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No lo hagas más en tus fuerzas, no lo hagas más en la carne, hazlo en las fuerzas de aquel que de verdad tiene fuerzas, aquel que está contigo, que eres suyo. No eres como que, bueno, tal vez, Señor, si tú... Él es tu hijo, eres su hijo, perdón, Él es tu padre, Él te va a cuidar, Él quiere hacerlo, ha prometido hacerlo, ha prometido sostenerte, y Él cumple su palabra. El cuarto punto: el Hijo de Dios, como hijos de Dios, debemos proclamar esa verdad. Debemos proclamar, y es en otro sentido otra nueva prueba. Debemos proclamar, aferrarnos a la verdad, ver si estos falsos les está diciendo realmente proclaman la verdad. Tú proclama la verdad que sabes que el Señor ha hablado. Evalúa, haz el test. Dice en el versículo 5, ellos son del mundo. ¿Por qué son del mundo? Uno, porque hablan del mundo, ¿o no dice esto? Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. Y luego, y el mundo los oye. Hablan de parte de ellos, el mundo los oye, esto prueba que son del mundo. Si tú no eres del mundo, no te va a caracterizar esto. Habíamos visto antes que el mundo te va a rechazar. Si tú eres hijo de Dios, naturalmente, el mundo te va a rechazar, sino ahora, un día. Porque es que simplemente hay enemistad. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. En algún punto va a ser claro que no somos lo mismo. Por eso nos amamos, por eso nos reímos al estar juntos, por eso nos gozamos. Porque aunque venimos de diferentes trasfondos, de diferentes lugares, de familias diferentes, nos une lo más importante. Somos hijos de Dios. Creemos que Él es nuestro Salvador. No estamos tratando de ganar nuestra salvación. Y hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino es un don de Dios. Efesios 2. Ellos son del mundo. Por lo tanto, podemos esperar que hablen de parte del mundo. Y podemos esperar que el mundo los oiga. Es un contraste grande, pero nosotros somos de Dios. Evangelio de Juan 15, 19. Juan 15, 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo,
Por eso el mundo los odia. Luego capítulo 17, versículos 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Guárdalos del maligno. Y también nos dice después, ustedes ya vencieron al maligno, aunque van a fracasar a veces, aunque a veces van a caer, el punto es que Él ya venció, Él ya ganó. Y está pidiendo al Padre que Él nos guarde del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice en el versículo 17 algo clave, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos de esta manera. Debemos distinguir a los falsos de esta manera. Debemos distinguirlos porque ellos van a hablar de parte del mundo. El mundo los va a escuchar porque son del mundo. Va a ser muy claro, evidentemente, en algún punto. También en nosotros, si queremos por deducción, tenemos que evaluarnos constantemente. Yo soy del mundo, amo lo que ama el mundo me oye, tengo el oído del mundo, ¿será que soy del mundo? O lo que yo creo, porque lo dice la palabra de Dios, no porque yo quiero hacerme ver. Me trae conflicto, eventualmente lo hará. Pero nosotros, Juan dice el último contraste en ese texto, somos de Dios. Dice primero, ¿por qué? Porque el que conoce a Dios nos oye. Versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. Y no está diciendo nos oye a mí como quien dice, está refiriéndose a Él como apóstol, se está refiriéndose a la verdad de Dios revelada, algo que lo va a decir a continuación. Se está refiriéndose a escucha la verdad de la palabra de Dios que Dios ya reveló, escucha, atiende, quiere obedecer. Los falsos no quieren obedecer. Seguro les advirtieron a estos falsos y ellos rechazaron, no los oyeron. Y Juan dice, ustedes sí, ustedes han permanecido. El que no es de Dios no oye. Nosotros somos de Dios, versículo 6. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos va a oír. Porque no lo puede hacer. Porque no ha nacido de Dios. Porque no es hijo de Dios. Debemos proclamar la verdad. Debemos escuchar la verdad. Esto tiene que ver incluso con congregarnos en un lugar donde se predique fielmente la verdad. Debemos buscar que otros también lo hagan. Debemos discernir la verdad del error. Debemos poder probar y decir, esto, aunque suena muy bien, no puede ser verdad, porque no puede contradecir a Dios ni su palabra. Finalmente termina diciendo, en esto conocemos el Espíritu de la verdad. ¿Quién es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Y el espíritu del error. ¿Cuál es el espíritu del error? El espíritu del anticristo, de aquel que se opone a Cristo, de aquel que quiere imitar a Cristo y parecerse lo suficiente a Cristo para engañar y alejarlos de Cristo. El espíritu de verdad, Juan 14. Lo hemos leído antes, pero para refrescarlo. Juan 14. Versículos 16 y 17. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes algunos días, para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Hace sentido lo que está diciendo, que no lo puede recibir con que el que no conoce a Dios no oye. Porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque moran con ustedes y está en ustedes. De tal manera que cuando les estaba diciendo ustedes sí tienen la unción, les está diciendo algo que ya les había dicho. Ustedes lo conocen, ustedes pueden saber que sí, nunca los va a guiar al error. Pero el espíritu de mentira, sin embargo, en 1 de Timoteo 4, ya estamos terminando, 1 de Timoteo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu de la verdad no te va a guiar a contradecir la palabra de Dios, no te va a guiar al error. La palabra de Dios es la mejor prueba doctrinal de cualquier maestro. Es la mejor prueba doctrinal. Si afirma lo que la palabra de Dios afirma en todo sentido, es el Espíritu de verdad. Si no, es del espíritu del error. Según de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado, y es con lo que tenemos que discernir. Es la lupa que tenemos que usar para ver todo, es la lupa. No tenemos que traer lupas de justicia social y otras cosas para leer la Biblia, sino que tenemos que agarrar la Biblia como anteojos, como lupa, para leer y tener una cosmovisión correcta de qué es el mundo como Dios lo quiere. Y para terminar, Deuteronomio 13, hablando de lo mismo. No es algo nuevo que Juan les estaba diciendo, como constantemente les dice, no es algo nuevo, no es una enseñanza que yo me inventé como apóstol. Deuteronomio 13, 1 y 2. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te ha hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. Eso comienza diciendo. Si se aparece alguien, ahorita no está diciendo si es falso o no. Si se aparece alguien diciéndote que tiene un sueño, tiene una profecía, que pasó un milagro, que puso algo ahí, le pidió al Señor que se mojara y el día siguiente le dijo que apareciera seco y que todo lo demás apareciera mojado, ¿se acuerdan? Y la señal o el prodigio se cumple. Incluso si se cumple, incluso si parece que todo suena, acerca del cual él te había hablado diciendo, usa eso para decirte, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido y sirvámoslo. Es lo mismo que estaban haciendo los falsos. Ellos decían tener una revelación especial de Dios, una gnosis, un conocimiento especial, una capa superior. Y decían, no, es que ustedes no entienden. Es que Jesús no pudo haber sido hombre, porque lo material es malo. Por lo tanto, como Jesús no es hombre y lo material es malo, pequemos. No importa. Pequemos con nuestro cuerpo, porque no importa, este cuerpo básicamente se va a destruir. Lo que importa es nuestro conocimiento. Lo que importa es esta unción que decían tener. Pero Moisés no se queda ahí, el Espíritu de Dios a través de Moisés no se queda ahí, sino que el versículo 3 al 5. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te está probando. Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 4. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerás, solo a Él. Pero miren lo que dice a continuación. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, porque así era la profecía. Así son los profetas en la Biblia. O decían la verdad siempre, o una vez no la decían y era un falso profeta y debían morir. El Señor les está diciendo, lo que sea que escuches, mira si va de acuerdo a mi palabra. Guarda mi palabra. No puede ser que el Espíritu Santo te guíe a algo que contradiga su palabra. No puede ser. Esa es la última prueba. En 1877, Sir Percival Lowell, el más distinguido astrónomo de la época, no astrólogo, astrónomo, el científico, observaba los planetas. Él estaba seguro de que Marte tenía canales de ríos y agua. Pasó años observando el planeta
Y nadie lo contradijo, porque era un ilustre hombre. Todo el mundo asumía que esto era cierto y lo decía con tanta certeza y aparecían en entrevistas y aparecían en el periódico. Y sí, Marte tiene canales y él pasaba todos los días observando en Arizona en un, ¿cómo se llama? Un telescopio que había ahí o está, no lo sé. Pero ¿saben la verdad? Marte no tiene canales. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo vio algo tan claro? Él decía que lo veía. ¿Cómo vio algo tan claro cuando realmente no estaba ahí? Hay dos razones. Una, quería verlos tanto que los vio. Si tú te imaginas, yo quiero ver a Lalo en traje de payaso y me lo mentalizo, lo veo. Le veo el traje de payaso y así lo pienso tanto que me lo imagino a Lalo con traje de payaso. Entonces este hombre quería verlo tanto que lo vio, o dos, tenía una enfermedad rara que le hacía ver sus vasos sanguíneos oculares. La realidad es que este hombre tenía una enfermedad rara que le hacía ver sus vasitos oculares, sus vasos sanguíneos en el ojo. Cuando veía, no veía a Dana, a José, no veía a Mason, a Caleb, veía sus vasos sanguíneos. Los canales marcianos que vio no eran más que un problema en sus ojos. Era una condición que tenía este hombre. Por lo tanto, ese síndrome se vino a llamar el síndrome Lowell. Qué triste, ¿no? Pasó engañado. Él pensaba que sí, parecía tan real, pero era muy falso. Es fácil ver algo que no está ahí, si así lo deseamos, o no ver algo que está ahí, si así lo queremos. A menudo, lo cierto es que solo vemos lo que queremos ver. Juan nos está diciendo, mira bien, no estás solo, no tengas temor. Si eres su hijo, el Espíritu Santo mora en ti y Él te va a sostener. Ya venciste, no temas. Él ya venció. Tú vas a pedalear un poco, te vas a caer de la bicicleta, te vuelves a parar y sigues adelante. Él te va a guiar a toda verdad si Él está en ti. Pero evalúa, proclama la verdad, cree la verdad, pon a prueba todo lo que escuches. Sí, ama a los hermanos, ama a todos. Pero no al punto de amar a alguien que se opone a Dios y su palabra. A los falsos no debemos tener comunión con ellos. Evaluemos lo que escuchemos. Contrapongámoslo con la verdad, con la palabra profética más segura, la palabra de Dios. No se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. Podemos caer en una de estas trampas que el FBI nos está buscando porque, qué sé yo, nos robamos un lápiz en la escuela, que el IRS dice que tenemos una deuda de los impuestos, no sé, podemos caer en alguna de estas trampas. Pero el Espíritu Santo nunca nos va a guiar al error. Tenemos que tener la confianza. Y el objetivo de 1 de Juan 4, 1 al 6 es que no seamos engañados, que seamos fieles hasta el final, sabiendo que no estamos solos. Hermanos, más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Qué bendición! No estás solo. Incluso aunque tu padre y tu madre te dejaran, aunque tu esposa muera, aunque tu esposo no esté contigo, el Señor está contigo. Mujer no está sola, hombre no está solo, niño no está solo, joven no está solo. Si somos de Él, estamos seguros en su mano. Y esa es nuestra confianza. Oremos. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ver claramente, con ojos y oídos espirituales. Ayúdanos a discernir la verdad del error siempre, en todo lo que hagamos. Señor, no queremos fallar. No queremos creer el error. No queremos ser engañados. Hay muchos falsos allá afuera, tratando de engañar, tratándonos de hacer ver el cristianismo como ten tu mejor vida ahora, tratando de hacer
del cristianismo, algo que verdaderamente tú nos has revelado en tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres bíblicos, hombres y mujeres de la verdad. No tenemos lucha contra carne y sangre, Señor, pero más poderoso eres tú, que está con nosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Esa es nuestra confianza. Que nunca desestimemos, Señor, esta batalla, esta guerra espiritual. Que no vivamos en la carne pretendiendo que hacer lo contrario, que no hay un más allá, que no hay un mañana, que solo lo que vemos es lo que es. Padre, pero aunque no te veamos, sabemos que estás en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio de esto. Tu palabra lo afirma. Tu palabra es veraz. Tu palabra es verdad. Y en ella confiamos. Gracias por mis hermanos. Sosténlos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Gracias, Padre, por un nuevo domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.